Amigos, ¿cómo están? Como cada semana me da muchísimo gusto darles la bienvenida nuevamente aquí a Triángulo de Letras, el día de hoy en el capítulo en el que vamos a platicar precisamente de los alcances que ya iremos dirimiendo poco a poco a qué se refieren específicamente en el caso de las novedades editoriales que el día de hoy presentamos. Saludo en primer lugar y con muchísimo gusto, agradeciéndole mucho que nos acompañe el día de hoy aquí en la librería Rosario Castellanos, a Mónica Lavín. Mónica, muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantada de estar aquí contigo. Muchísimas gracias, Mónica. Paola Tinoco, muchísimas gracias. Al contrario, ¿qué tal? Gracias por estar aquí con nosotros. Y finalmente, y no por ello, ya lo he mencionado en otras ocasiones, en último lugar, Alejandro Magallanes, quien está instituido en este momento como quizás el mejor diseñador gráfico de México, por lo menos el que más produce editorialmente. Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy contento de estar acá. Gracias a todos. Alcance se llama nuestro capítulo del día de hoy y si les parece vamos a aproximarnos a las semblanzas que les hemos preparado acerca de cada uno de los autores que el día de hoy nos acompañan. Ahora regresamos y como ya es costumbre cada semana, iniciamos nuestra conversación. Novelista, ensayista y, por supuesto, cuentista. Mónica Lavín nació en la Ciudad de México. Colabora desde hace años para diversos medios nacionales e internacionales. Entre otros, ha recibido el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen por su célebre libro Ruby Tuesday no ha muerto. Actualmente, Mónica es profesora investigadora de la Academia de Creación Literaria de la UNAM. Además de escritora, Paola Tinoco es coordinadora de producción y representante editorial. Editora y compiladora de la antología de relatos De lengua me como un cuento para la editorial Axial. Locutora para Radio Efímera, Radio Ibero y Permanencia Involuntaria. Ha publicado sus cuentos en revistas como Conceptos, Playboy o El Perro, y en las antologías Relato Breve de Oaxaca y Palabras Malditas de Efímera Editorial. Alejandro Magallanes nació en la Ciudad de México en 1971 y estudió diseño gráfico. Ha trabajado para diversas instituciones sociales y culturales en el desarrollo de proyectos editoriales, imágenes institucionales, carteles, etc. Su trabajo como cartelista ha sido expuesto en varios países. Recibió la medalla Joseph Mroczek en la 16ª Bienal del Cartel en Varsovia y el premio Golden Bee en la categoría de libro en la Bienal del mismo nombre en Rusia. Cuento sobre cuento es el nombre del libro que el día de hoy está presentando aquí en la mesa de Triángulo de Letras nuestra amiga Mónica Lavín. Un libro profuso en datos, en ilustración, pero sobre todo en amor con respecto a este género hermoso que es el cuento. Conozcamos un poco más acerca de este libro a través del fragmento que les hemos preparado. Regresamos e iniciamos nuestra conversación. Alcances, recuerden, es el nombre de nuestro capítulo el día de hoy. La reflexión sobre el cuento es un territorio al que se llega después de amaciatos con la lectura y escritura del género. De pronto, un día uno quiere saber cuáles son las virtudes secretas de una manera de expresarse moderna y con una sólida tradición, poderosa y sin embargo poco atendida entre los lectores. Entonces, uno busca qué es lo que han pensado al respecto los virtuosos del género, que a la vez han llegado a las elucubraciones por el ejercicio propio. Coinciden atributos y principios, y sin embargo, no se puede reducir el arte del cuento a un recetario. Añado a la caterva de opiniones la mía, como quien desata una conversación inacabable. Recorro las virtudes de un género de impacto, de un género que se bate entre la tradición y las desataduras, donde si bien se pueden utilizar muchos recursos, puntos de vista, siempre hay una cuerda que sostiene a la historia en equilibrio.
Mónica, a través de la lectura de tu libro, yo me quedé, entre otras cosas, muy entusiasmado. Agradezco mucho la oportunidad, gracias a haber leído Cuento sobre Cuento, de releer La noche boca arriba de Julio Cortázar, ya que estaba yo en final de juego, seguirme con Los venenos y recordar esta tradición, y ni siquiera tradición, este aspecto de la cultura literaria establecido en el hecho de que un cuento tiene que matar, como bien se decía, por estocada, tiene que ser un knockout, tiene que ser una gran obra literaria, independientemente del tamaño en el que está establecida o fue concebida. Cuéntanos un poco acerca de los alcances personales detrás de Cuento sobre Cuento, mi querida Mónica. Fíjate que es que Cuento sobre Cuento fue una oportunidad de hablar de los cuentos que he leído, de los talleres que he dado para gente que quiere escribir cuento, de los propios hallazgos en la escritura del cuento, como que es un género que siempre está invitando a la reflexión. Una, porque siendo un género tan breve, tan intenso, ¿por qué tiene pocos lectores? ¿No? Hay siempre una contradicción muy interesante sobre la cual reflexionamos y además las tradiciones de las que venimos. Yo siento que el cuento tiene que ver mucho con lo americano, con este continente. Creo que se cultiva desde Canadá hasta el extremo sur, con mucho brío y con mucha frescura. Entonces, yo he sido lectora de cuento, creo que el cuento es lo que me hizo escritora finalmente. Algún día emocionarme tanto con un cuento y con esto, breve, intenso, punzante, exacto, preciso. Cuento sobre Cuento era una posibilidad de reflexionar alrededor de las virtudes, la seducción de este género, el engatusamiento, porque sí creo que es un género que tiene particularidades que lo hacen único para el lector, para el escritor. Y yo quiero invitar a más lectores de cuento a acercarse al cuento. A mí me gusta muchísimo porque dos imágenes que aportas, sobre todo en la introducción del libro, pero que además son presentes a lo largo de varios de los ensayos, me atrevo a decir, ¿no?, que pueblan el libro acerca de cuentos, tienen que ver con el hambre que tú tienes para leer más cuentos, pero también con el hambre que tienes de escribir más cuentos. Y en ese filón personal es en donde me parece que existe una de las virtudes mayores del libro, ¿no? Que hay como una deuda que has saldado, ¿no?, al hablar tan bonito y tan bien, tan extensamente acerca de los cuentos que amas, ¿no? Me gusta eso que dices que le he saldado. No sé si le he saldado, pero me propongo Yo por digo lo sí. menos, por lo menos hacer esos puentes. Bien. Esos puentes con para invitar, para abrir el apetito por la lectura de cuento, la relectura del cuento. Tú dijiste que releíste, a mí eso es lo que me Sí, parece que el ¿cómo cuento lo agradezco? permite. Bien. Yo cuando doy clases, por ejemplo, o talleres de escritura, cuando leo el ahogado más hermoso del mundo en voz alta, que además es un ejercicio sabrosísimo, con mis alumnos, me vuelvo a emocionar y digo, además de con la historia, su estructura, cómo fluye, cómo acaba, con el lenguaje y su ritmo y su música, García Márquez en pleno, y sé que no importa que ya sepa de qué se trata. En el cuento eso no es lo importante. Efectivamente. Me gusta, ya lo estábamos platicando, hay una historia personal detrás de Cuento sobre Cuento, una historia de amor hacia uno de los géneros más lindos del panorama literario. Pero en el caso de aventuras personales, Cuaderno de Mar, que es un libro igualmente hermoso ya lo mencionaba yo, el diseñador gráfico más importante de México, por lo menos uno de los más prolíficos, Alejandro Magallanes, te fuiste de viaje al mar unos cuantos días y ello produjo este libro fabuloso. Cuéntanos, por favor, Alejandro. Bueno, el libro es de una editorial muy bonita que se llama Textofilia y es como la parte infantil. Y bueno, la particularidad que tiene es que son libros para niños que, como sabemos todos, libro bueno para niños lo puede leer cualquier grande con el mismo efecto. Sí, por supuesto. Y la particularidad de esta colección es que invitan a no solamente ilustradores o escritores, sino, por ejemplo, artistas para hacer una historia o una secuencia de imágenes o muchas cosas a lo largo de las páginas que tiene este libro en este formato tan bonito como de los cuadernos con los que escribíamos en la primaria, ¿no? Anda, es cierto, nada más le faltan las rayas, ¿no?, en las páginas, francesa, ¿no? Me acuerdo. Entonces, bueno, la cosa, Alejandra, la editora me había invitado a hacer uno de estos libros. Yo tenía mucho trabajo y pues decidirme a despejar como un poco de todo el cotidiano y me fui a San Agustinillo en Oaxaca y bueno, siempre estoy dibujando, esa es como una
una constante, o sea, digamos que mis diarios o mis cosas son más bien escritas, pero también dibujadas. Y me llevé pues un cuaderno muy pequeño, unas acuarelas y pues andaba por todo el mar caminando por la playa, ahí escribiendo cosas o chistes o reflexiones, ¿no? Con todos los estados de ánimo que te puede producir el mar, desde mucha alegría, ¿no? que es una playa como casi virgen, ¿no? Donde puedes ver cangrejos, puedes ver delfines, unos atardeceres increíbles. Iba con mi compañera, entonces la estamos pasando realmente como muy bien. Cuando regresé, vi el cuaderno y dije, bueno, pues esta especie de diario como tan personal es una cosa que se puede compartir. Bien podría ser un libro, por supuesto. Y dije, bueno, ¿por qué no? Y curiosamente el formato daba que cada doble página del cuaderno abarcara como una página del libro, y bueno, pues así fue realmente como el proceso, algo que no esperaba publicar, porque tío, son como diarios. Llego, digo, bueno, pues tiene una secuencia, está como divertido, está bonito, se los propuse y a la editorial les gustó mucho la idea, y bueno, pues ahí está como el cuaderno de mar, ¿no? ¿Qué satisfacción queda personalmente como autor? Porque si bien es cierto, y más allá pues de lo que yo pueda mencionar con respecto a tu trabajo y lo productivo que eres en la aparición continua de novedades que tienen que ver directamente con esto, con lo gráfico propiamente, el hecho de hacer, de publicar, de difundir un trabajo que tiene que ver con un rollo tan personal, ¿no? Como prácticamente un fin de semana en la playa, y que de ahí aparezca esta historia linda y poderlo ilustrar de esta manera. ¿Qué tipo de satisfacción o cómo te sientes tú con respecto a Bueno, siempre es curioso, o sea, porque finalmente sí es pues como mostrar un poco tus diarios es lo que pienso, porque hay un filón muy personal, ¿no? Ajá, y bueno, pues aparte, digamos que va aderezado con fotografías que igual tomé con el teléfono, pues, o sea, es decir, era una cosa que no para publicarse. Y la verdad es que me gusta mucho que haya salido con esta letra como pues tan rápida, ¿no? Que es lo que haces como en tus apuntes personales. Los dibujos no son perfectos porque pues, son apuntes que los hago como para estarme acordando yo de cosas, o de lo bien que me la pasé, o de las cosas que estoy pensando en el momento, las tonterías también, o sea, digo, como todas las cosas que van pasando como en la mente. Y bueno, la verdad es que me gusta muchísimo que haya quedado como en el formato de un libro. Hay un poco de poesía, hay, te digo, como diálogos, como chistes, cosas tan simples como pues descubrir que a los cangrejos les gusta muchísimo llevarse los cepillos de dientes, ¿no? Que son, o sea, lo tengo hasta en video, ¿no? Bien. Entonces, Wow. desde ese tipo Y quedó consignado. Sí, o sea, desde ese tipo de cosas, ¿no? Y un poco lo que te van provocando. Y bueno, pues sí, también los días nublados, ¿no? Que finalmente pues el mar es una cosa tan grande que te va como influyendo en tus estados de ánimo de una forma como inmediata, ¿no? Bien. Entonces, la verdad es que fue como unas vacaciones muy bonitas, por supuesto. Es muy bonito que salga como en este formato de libro. Creo que tiene la característica, por lo menos, de ser sincero, en el sentido de que pues, era realmente para leerlo yo. Claro, naturalmente. Y nada más, ¿no? Ya mencionabas, Mónica, que hay todo el tiempo elementos de los cuales podrías jalar un cuento. Esto que acabas de mencionar, Alejandro, cangrejos que se roban cepillos de dientes, Claro. ahí hay un cuento. Un Quizás cuento. infantil, o no sé si un cuento de terror, o cómo sería, ¿no? Pero al final, un cuento. Y hablando un poco más acerca precisamente de cuentos, Paola, platícanos acerca, además de lo que te imaginas, esta compilación que has realizado, que sabemos ahora se está reeditando, y por ello es que la presentamos en Triángulo de Letras. Sí, precisamente, y podría retomar la historia del cangrejo robacepillos, porque eso realmente se acerca más a lo que significa la palabra perverso, que fue el detonador de esta antología, y por eso se llama Más de lo que te imaginas. Que me decías no tiene directamente que ver con lo sexual, que es lo que primero Eso es. pensamos todos, o el primer término en el que pensamos todos cuando hablamos de perverso, ¿no? Exactamente, pero perverso sería una característica del sexo, pero no un sinónimo, ¿no? Puede haber sexo perverso, puede haber sexo tierno, pero en fin. Y entonces, en ese caso, tomando perverso como lo que es trastocar el orden de las cosas, pues digamos que el orden normal de las cosas sería que un humano que utiliza un cepillo de dientes sea el que se lo robe y no el cangrejo, ¿verdad? Entonces, algo así podrías encontrar aquí. Pero bueno, encontramos historias como, por ejemplo, la de Erika Mergruen, que es una de mis favoritas, de una persona que come tierra. Otra de Alberto Chimal, en donde algunas personas
toman identidades distintas por internet para conocer gente a la que después obligan a hacer cosas, no necesariamente sexuales, insisto. Ahí es donde empieza la historia de estos cuentos. Y bueno, pues creo que sería interesante que descubrieran qué tan perversos son a la hora de empezar una de estas historias e imaginarse lo que va a pasar después. Es una maravilla porque de alguna forma ya vamos prefigurando, ¿no?, que la vida es como el mejor surtidor de cuentos posible que puede haber. Vamos a una pequeña pausa, muy breve. Ahora regresamos, continuamos con nuestra conversación. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Me llamo Nalga de la señora. ¿Y qué hace? Trato de escaparme de este apretado traje de baño. ¡Lo está logrando! Bien, ahora conocemos un poquito más acerca de Cuaderno de Mar, el libro que nos ha presentado acá, que nos está presentando Alejandro Magallanes. Ya platicábamos acerca de esto que tiene que ver como con historias personales, pero antes de irnos a la pausa, algo nos estabas mencionando, mi querida Paula, con respecto a la compilación de estos cuentos y a tu interés personal en que lo perverso no tuviera que ver determinantemente o únicamente con lo sexual. Sí, precisamente en algunas de las reuniones en las que, por ejemplo, a veces compartimos con Mónica Lavino, con otras amigas escritoras, hablamos mucho de la forma en la que se usan algunas palabras y que realmente la gente que las utiliza a veces no sabe realmente lo que significa. Y entonces de una de esas conversaciones es que surgió esto. Y además, bueno, igual que Mónica, o más bien a raíz de escritoras como Mónica, uno se vuelve amante del cuento también, entonces era un poquito... Y aquí es natural cederle la palabra a Mónica para que abunde un poco más con respecto a esto. Bueno, déjame decir que a mí me encantan los cuentos de Paola Tinoco, que también es una gran cuentista, y a mí siempre me da mucha alegría toparme con cuentos que me simbren, porque fíjate que puedes leer muchas malas novelas, pero un cuento siempre tiene un alcance literario, hablando de alcances. Bien. Si no, no es un cuento. Bien. Si no, es puro cuento, digamos, es un relato. Eso ¿no? está lindo, Naufraga, claro. no sé. Pero un cuento, cuando decimos el cuento punza, entra, tiene una propuesta porque hay que mirar con mucha precisión, editar, escoger qué se cuenta y con qué palabras, vas contra reloj. Entonces a mí me fascina su vértigo. Y hablando de cuadernos, por ejemplo, yo pensaba en la palabra cuaderno, qué bonita es. Mis primeros cuentos yo los escribí en cuadernos. ¿No? Esto que hace la relación muy directa, una novela no te cabe en un cuaderno. Es muy difícil escribir una novela en un cuaderno, pero todavía puedes escribir un cuento en un cuaderno. Aunque muy cierto, hasta dos muchas quizás, veces, ¿no? hasta dos, muchas veces ya usas la computadora directo, pero aún podría caber, sobre todo las minificciones, en cuadernos y tener esa posibilidad tan sabrosa del apunte, la palabra apunte, ¿no?, que mencionaba Alejandro, me gusta muchísimo, porque yo creo que todo cuento siempre empieza con un apunte, como que quiero contar la historia del cangrejo y el cepillo, porque va a empezar la ruptura de una pareja. Que de aquí ya va a salir, evidentemente, ¿cómo decías el cuento del cangrejo que roba cepillos? Es el cangrejo roba cepillos. Sí. Tendrá que salir en un momento. A mí me gusta muchísimo en el caso de Cuaderno de Mar, justo desde el título hay un espíritu muy poético, un alcance propiamente muy personal que tenía que ver precisamente con este hecho poético. ¿Cómo es desde tu perspectiva, que es naturalmente visual antes que literaria, la consecución de un libro como este? Pues mira, yo creo que en el trabajo que afortunadamente me toca hacer todos los días, que es el diseño gráfico y mucho relacionado con los libros, un poco tan importante es como la imagen, como las palabras, ¿no? O sea, digamos que siempre es como la conjunción de ellas, porque las palabras en sí son imágenes, desde el tipo de letra que escogemos. Es una imagen que te dice cosas aunque no nos demos cuenta, ¿no? Si escogemos una letra patinada, esa nos cuenta en todos los libros como de una forma, tiene una voz. Bien. Entonces, esas letras que son imagen que podemos leer, las transformamos también en imágenes, ¿no? Y una imagen necesariamente tiene que ser descrita por palabras, ¿no? Entonces, digamos que se relaciona como en mi oficio las dos cosas como de forma muy, muy directa, ¿no? O sea, es como que una no puede estar sin la otra, ¿no? O sea, de hecho, es muy difícil yo creo que hacer libros ilustrados
porque si por ejemplo pensamos en cualquier libro, o sea, digo justo, porque del libro de Mónica, a mí me tocó alguna vez ilustrar el cuento de Saki, el de la ¿Ah, ventana, sí? Qué padre. la ventana secreta. ¿no? La ventana secreta. Mira. De Saki. Y entonces, ¿cuál es el equilibrio de no echar a perder, por ejemplo, la imaginación que te provocan las palabras con una imagen, o de qué forma sí lo puedes complementar? Entonces yo lo que he pensado es que en este caso siempre tienen que ser justo escenas que no ocurran o que pudieran estar ocurriendo, pero que más bien acompañen como de una forma paralela al libro. O sea, por otro lado, hay otros libros ilustrados que son increíbles cuando es una versión como naturalista de la imagen, digamos, sí, porque por ejemplo ver a Gulliver llegando a una playa y que esté todo amarrado es una imagen, ¿no?, de épica majestuosa, no se nos olvida, ¿no? Sí, por supuesto. Olvida, ¿no? Entonces, bueno, y en este caso, digo que al poner como un poco, pues, digamos, poesía o palabras como con ese sentido, digo, todo como a un nivel personal, ¿no? Digo, la verdad es que, claro, que hablan esto como de lonjas y que hablan como, o sea, pues de pájaros o buitres que están comiendo un pescado, como entonces todas esas imágenes que después tratas como de trasladar a texto, ¿no? O sea, como por el filtro de lo que tú puedes hacer, pues, y en forma de diario, porque realmente te digo que es como un álbum de recuerdos. Naturalmente un álbum de recuerdos. Ahora vamos a comentar un poco más acerca de las imágenes, los recuerdos y por supuesto la vocación personal por difundir un libro como algunos de los que estamos platicando el día de hoy. Vamos a conocer un poco más acerca de Más de lo que te imaginas, la compilación de cuentos que realiza Paola Tinoco. Regresamos y continuamos con nuestra conversación. Exagero, siempre exagero. Cuando en Hamburgo aquel señor con quien luego fui tan ingrato me preguntó qué quería conseguir yéndome a París, le contesté: quiero ser Dios. Obviamente se rió. Yo seguí diciéndole: voy a tratar por todos los medios de crear una mujer invencible. Dios las había hecho frágiles. Yo las iba a transformar en seres perfectos. No me importó que se siguiera riendo y pensara que solo iba a preocuparme por fotografiarlas o vestirlas. Yo sabía que mi destino era otro, aunque después, con las primeras amenazas de éxito, me di cuenta que no hay más destino que el tedio. De todas formas, no renuncié a ser Dios, un Dios amante de la desmesura. Los Fouglards multicolores y el sándalo, un creador de las mujeres invencibles, un poco aburrido de tener que hacerlas cotidianamente a mi gusto y semejanza. En fin, lo esencial es recomenzar. La divinidad es ante todo un trabajo rutinario. ¿Cómo fuiste, Paola, descubriendo, leyendo, apreciando o te fueron presentando los cuentos que integran Más de lo que te imaginas? Pues mira, ahí tuve una pequeña discusión con la directora de editores de Cali Arena, porque ella me decía que normalmente se le pide a un escritor el texto que desea y hasta ahí queda. O sea, le guste o no le guste, si ella lo pidió, lo va a publicar. En mi caso fue al revés. Yo les di un tema y les dije que si me gustaba lo publicaba. Entonces recibí aproximadamente 40 cuentos para integrar esta antología. Haciendo tu concurso personal. Yo hice mi concurso personal porque además les di un tema. Y dije, bueno, vamos a ver si entienden lo que es perversión de acuerdo a lo que significa la palabra, o se van con la misma idea de lo que te comentaba hace un momento, ¿no? Que simplemente piensan en escribir un cuento casi pornográfico. Hubo algunos que se salieron, hubo alguno que logró integrar las dos cosas y que lo entendía como una característica, como fue el caso del escritor argentino Sergio Holguín, que hace algunos años ganó el premio Tusquets de novela. Bien. Bueno, pues Sergio narra la historia de una jovencita que entra al mundo del modelaje, pero llega primero ella muy propia, con su mamá acompañándola a todas las sesiones, pero después termina él precisamente trastocando el orden moral, tanto de la familia de la chica como de ella, y la convierte en una pieza distinta a la que llegó. Y digo pieza porque ya deja de ser una persona. Entonces, ahora me parece un poco injusto tener que hacer que los escritores tengan que contar tanto, y también porque no tienen la facilidad de nuestro compañero Magallanes, ¿verdad?, de ser narrador visual y narrador además.
Sí, pero por supuesto. ellos lo lograron. Aunque bueno, en el caso del ambiente que nos rodea, del ambiente Sí. cotidiano, me gusta muchísimo, y esto de lo que ya estábamos platicando hace un rato, Mónica, que la realidad te va surtiendo de temas, ¿no? Claro. Normalmente para establecer la idea base sobre la cual desarrollar un cuento. Ya ves que Cortázar en su famoso texto Apuntes sobre el cuento, hablando Bien. de apuntes, él decía que el tema es significativo y que para cada quien las cosas producen diferente eco y deseo de escribir. Entonces es, incluso cuando pones una misma provocación, yo pongo siempre zapatos rojos tirados en el arroyo de la calle, cada quien escribirá un cuento absolutamente diferente a pesar de tener el mismo disparador, porque hay una forma de ver o de entender o de preguntarse. Yo creo que uno se anda preguntando asuntos todo el tiempo. Y a mí me gusta mucho el cuento de atmósfera. Ahorita que dijiste atmósfera, el cuento chejoviano, el cuento que la anécdota puede ser muy trivial, puede ser casi invisible, parecer que no tiene una fuerza dramática y el cuento se pesca de ella y puede hacer una historia con una que tenga, que simbre, porque debajo de eso invisible hay algo que pesa, que cala. Naturalmente, cómo no recordar en este caso a Borges, ¿no? Y los cuentos maravillosos, armados en este sentido, sí, muy atmosféricos, pero también muy complejos. No. Y además, en el libro tú mencionas cómo se enriquece un género, sí por las aportaciones que la vida diaria pueden dar a cada uno de los autores, pero también sí por la lectura de cuentos, pero mencionas tú la gente que aquí, fruto del exilio, producto del exilio, convirtió a jóvenes en aquel momento escritores en grandes cuentistas, y mencionas figuras importantísimas y entrañables. Recuerdo muy bien José Donoso, Tito Monterroso, en Claro. fin, que tuvieron la oportunidad aquí de enriquecer muchísimo el panorama propiamente cuentístico del país a través, pues, de la incorporación a nuestra vida cotidiana, Mónica. Desde luego, y bueno, es que recordemos que había una revista que se llamaba El Cuento de Edmundo Valadez. Gracias a esa revista, además tenía su concurso de minificción, y ahí mandabas tus minificciones, y era muy probable que jamás te la publicaran, pero había una especie de cofradía del cuento en esa revista, y además la posibilidad de leer a cuentistas de otras tradiciones literarias, otras lenguas, leerlas en español. Creo que fue un lugar de formación, además de los talleres que paralelamente desde entonces se daban y se siguen dando, ¿no? Yo creo que los talleres han contribuido mucho a generar no solo escritores de cuentos, sino lectores. Creo que es un género con muchísimo prestigio, pocos lectores, ¿no? Creo que estas antologías como la de Paola, las Son muy antologías útiles. temáticas generan interés por los autores y por el propio género de lo breve. Bien. Creo que abren ventanas, porque además el cuento, bueno, en su historia no fue hecho para libro de cuentos, fue para el periódico, para la revista, para encontrar un nicho pequeño que acompañara la lectura de otros temas y así Sí. formar a lectores de cuento. Habituado como para otro tipo de páginas o para otro Exacto. tipo de espacios, de repente el cuento se encontró con un espacio propio, ¿no? Que se ha ido ganando a valor, ¿no? Pero lo tiene ahora nuevamente, porque si te das cuenta, la gente ahora tiende a leer como en distancias más cortas, y me refiero con esto a los lectores en Internet. Gente que de pronto no se sienta a leer el libro como tal, pero está leyendo mucho en Internet. Y entonces, Bueno, ¿qué fue lo que hacen? ayer me pasó la noche boca arriba. Dije ¿El yo, ¿dónde cuento? está el libro? Rápidamente en el internet, y ahí lo pude leer, ¿no? No solo eso, pero el cuento, al ser más breve que una novela, da tiempo para que un lector lea en pantalla y después se vaya a hacer otras cosas. Es para Claro. un público proclive a la velocidad tanto de lectura en Internet como de textos cortos. Naturalmente. Así que vuelve el cuento, yo diría. Sí, es verdad, Vuelve incluso el hay una cuento. editorial que nació así, ficticia, nació primero como una ciudad virtual de cuentos. Mira, nada más. Sensacional. Y luego ya se ha Justamente. vuelto de papel. Pero Claro. ahí hay un espacio que ha generado muchísimas cosas también. A mí no me resta, infortunadamente, más que agradecerles que hayan estado aquí con nosotros, porque ya se nos acaba el tiempo del capítulo. Paula Tinoco, muchísimas gracias por Al haber estado contrario, aquí. gracias por invitarme. Muchísimas gracias, Paula. Alejandro Magallanes, mil gracias por estar con nosotros. Gracias, Eduardo. Mónica Lavín, mil gracias de verdad. Gracias, Eduardo. Hermosos dos libros, acudan cuanto antes a las librerías, más de lo que te imaginas, cuento sobre cuento, Cuaderno de Mar, cuánto valen la pena, sobre todo porque tiene que ver con eso, con un alcance personal, con una ambición placentera de difundir, de llevar hasta ustedes las mejores letras y las más lindas. Muchísimas gracias, nos veremos la semana entrante. Yo les pido por favor que nos firmen los libros que han traído el día de hoy a nuestra mesa para Claro. que los regalemos a nuestros televidentes. Muchísimas gracias, amigos, nos vemos la semana entrante.